Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un tiempo más de instrucción divina, de la que desciende de nuestro Padre Celestial. Ya estamos grabando, chino. Shalom para todos.
Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, continuando con el estudio del libro de Primera de Samuel. Yo creo que hoy terminamos el libro, no estoy seguro si alcancemos, pero es que para dejar uno o dos capítulos para cierre, está difícil. O no es tan necesario, ya que los últimos capítulos son un poco más de justamente concluyentes sobre qué pasó finalmente con Saúl y sus hijos. Entonces creo que lo podemos abordar hoy. Vamos a ver cómo nos va. Ah, y el estudio de hoy corresponde al capítulo 28, o desde ahí iniciamos. Am, para esta enseñanza, les invito a que vayamos al libro de Isaías y vamos a iniciar partiendo de esta cita que está acá. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 8. Capítulo 8. Y en el versículo 17, esperaré pues a Yahweh, el cual ha escondido su rostro de la cara. Yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señal y por presagio en Israel de parte de Yahweh de los ejércitos que moran en el monte Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra y aquí que tribulación, tiniebla, oscuridad, angustia y serán sumidos en tinieblas. Este verso en el particular, el versículo 19, que decía, si os dijeren preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En esos dos versículos vamos a sustentar lo que vamos a hablar del capítulo 28 y particularmente ese capítulo. Así que familia, bienvenidos, vamos a orar y que el Señor nos dé la sabiduría para, para hablar. Señor, bueno, te doy gracias por esta noche, por todos mis hermanos quienes se conectan y te buscan, Señor. No necesariamente o no solamente por este canal o por estas enseñanzas, sino que se conectan contigo, que te buscan, Señor. A todos y a todas esas personas que en el mundo inclinan su corazón, sus oídos hacia ti, Señor, te pido que les hables y respondas, Señor, para que no tengan la necesidad de buscar otra voz diferente, Señor, sino que el día que tú clames, que ellos clamen, haya una respuesta de tu parte, Señor. Te adoro y te agradezco en el nombre de Yeshua por esta noche. Dame la sabiduría para hablar y a todos danos también la sabiduría para obedecer las instrucciones que tú nos entregues. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor. Amén. Bien, vamos a ir al capítulo 28. Este es un capítulo que está, digamos, conectado con la historia del capítulo 27, donde David se esconde, se va entre los filisteos y pues ya Saúl deja de buscar a David, ¿no? Ya David se va para Gat, ¿no? Que es curioso porque es de donde venía Goliat y, y se queda en esa zona, que eso es al occidente. Eso es como cerca de la zona de Gaza y los filisteos actualmente, lo que es actualmente, perdón, la franja de Gaza, lo que es em, esa zona costera al Mediterráneo, más o menos por ahí. Es lo que en aquel momento sería el lugar donde quizás se habría escondido David. El caso es que ya Saúl como que le baja al cuento, deja de atormentar a David, pues porque ya no lo encontró más y se dio por enterado de que él había abandonado la tierra de Israel, lo dejó de buscar. am, y David pues se esconde allá en Gad, en la ciudad de Aquis.
Y vamos a ir para conectar con el capítulo 28, ya que, pues como les menciono, esta historia va unida. Vamos a retomar desde el capítulo 27 y continuamos en adelante. Subía David con sus hombres en el 27:8, subía con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jerritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Asolaba David el país, no dejaba con vida hombre ni mujer, se llevaba las ovejas, vacas, asnos, camellos y ropas. Y regresaba a Aquis y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, el Negev de Jerameel, en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Bueno, esto es un comportamiento muy extraño, yo diría más táctico de David, para mantener su lugar delante del rey de Aquis, donde la idea era demostrarle que él había abandonado a su pueblo. No sé, realmente no me compete y no sé cómo evaluar exactamente qué pensaría el Señor acerca de la actitud de David, porque asolaba incluso a una parte de Judea, ¿no? En el Negev de Judea. El Negev es un desierto, el desierto del Negev. Y estaba, digamos que estaba, ¿cómo se dice? En él se concentraban varios pueblos, que son los que se mencionan acá. Y David iba y peleaba contra esos pueblos, pero lo hacía en solitario y no dejaba a nadie que hablase de lo que él había hecho. Simplemente como que mantenía un estatus de hombre de guerra y mantenía también, digamos que para alrededor de Aquis, mantenía la paz. Am, pero esto también beneficiaba al pueblo de Israel porque con quienes peleaba David eran vecinos tanto de Gad, del rey de Aquis, como de Judea. Así que al destruir a los filisteos, no sé si estos tenían alianza con el rey de Aquis, y quizás por eso David no los dejaba vivir para que no lo denunciaran, pues. Pero el caso es que David todo el tiempo estuvo limpiando los alrededores de la tierra de Israel. No me queda muy claro si cuando él hacía esto también en Judá lo hacía, lo hacía contra sus hermanos. Yo creería que no, justamente porque eso es su pueblo. Porque en esa tierra de Judá, para esa época, no solamente vivían judíos, allí también vivía, una parte estaba muy relacionada con los jebuseos. Entonces, no lo sé interpretar este pedazo, pero sí sé que David se mostró entonces delante de los gentiles como un hombre de guerra que aparentemente había olvidado a su pueblo. Dice en el 12, Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. O sea, pues David, como les digo, esto era muy estratégico y era permanecer seguro delante de, de un pueblo para quien su propio pueblo Israel, es decir, el pueblo de David, era enemigo. El pueblo de Israel era enemigo de Gad, de Aquis, de este rey. Y David había hecho una alianza en la cual, pues no sé si el tema sea una alianza, pero sí le había demostrado que podía confiar en él, aunque él fuera israelita. Capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Entonces, este rey le dice a David, bueno, prepárate porque yo te quiero como una fuerza importante en mi ejército, ¿no? Reunió a sus ejércitos, pero lo curioso de este pasaje es que él no iba a pelear con nada más ni menos que contra Israel. Entonces, ¿qué postura habría de tomar David? Porque el rey Aquis sentía que podía confiar en que David pelearía con él contra Israel. Y de hecho, David responde
ante la petición de ir a pelear contra Israel, le dice, tú ya sabes cómo es conmigo, ¿no? Le dice en otras palabras para las que sea. Tú ya sabes cómo es conmigo. Él le dice, pues si vamos a pelear, pues tú serás mi guarda personal. O sea, tendría quizás el cargo más importante en lo que fuera el reinado de este hombre, de este tipo Aquis. Esta historia aquí se pausa un momentico y mientras tanto se va a otro lugar de la historia y es con Saúl. Mientras tanto en otro lugar, entonces ahí sale el narrador. Ya Samuel había muerto, versículo 3. Todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos. Saúl había arrojado de la tierra a encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Pues hasta ahora parece que la guerra va en firme. Los filisteos sitian o acampan cerca de Israel. Y pues cuando Saúl se da cuenta que la guerra, que se está armando una guerra, que está planificando una batalla, dice aquí, que Saúl tuvo miedo, se turbó su corazón. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que muere Samuel, quien es el profeta del Señor, quien para, digamos que lo quiera o no Saúl, pues era la voz de Dios. Es decir, aprobase o no el Señor, o más bien, aunque generalmente desaprobó lo que hacía el Señor, desaprobó lo que hacía Saúl y se lo hizo saber por medio de Samuel. em, Aunque pasaba esto, pues de todas maneras había una voz. Es decir, es mejor que haya una corrección, una dirección, aunque esta no la aceptes bien. Es mejor eso que no haya nada, ¿no? Porque es como estar a ciegas, ¿no? Es mejor tener algo de sensibilidad aunque te duela, pero no tenerla y morir, ¿no? Am, es, 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 es importante la advertencia que el Señor hacía. Pero ya no está Samuel. Lo que pone aquí en contexto o nos deja ver esto es que no habían más profetas o no otro, digamos, que pudiera serle útil a Saúl. Y además Saúl también arrojó de la tierra a todos los adivinos y a todos los que podrían de una u otra manera también ser, digamos que, guías. Ahorita vamos a hablar de esto, ya más profundamente. Por ahora, ¿qué esperaba Saúl? Una guía. ¿Por qué? Porque se venía la guerra y Saúl no sabía qué iba a pasar. Si tuvo miedo y se turbó su corazón es porque seguramente temía lo peor, que perdieran. Pero perder no es solamente perder como un juego, ¿no? Perder es una gran matanza, es perder quizás una ciudad, es que se hagan, que tomen tu vida incluso. Ajá. Así que, versículo 6. Consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué hizo Saúl? Pues no está Samuel, voy a buscar al Señor. Pero el Señor no le respondió. Pero el Señor no le respondió. ¿Por qué el Señor no le respondió a Saúl? Complicado, ¿no? Es porque Saúl nunca oyó al Señor. Saúl nunca oyó al Señor, realmente fue muy obstinado en su forma de conducirse. Y como bien dice ese pasaje célebre de la Escritura, el que resiste, el que cierra su oído para no oír la ley, también su oración es abominable, dice la Escritura. Si Saúl no quería oír la instrucción, la ley, la instrucción del Señor, pues tampoco Saúl sería escuchado. Aunque fuese el rey de Israel o aunque fuese quien fuese, sencillamente el Señor no le respaldaría. Le dejó solo completamente. Le dejó completamente solo.
¿Qué tenía que hacer Saúl? Pues ahí es donde les digo muy difícil. Porque ser rey es tener a tu mando una responsabilidad inmensa y muchas personas dependen de eso. Lo que va a pasar es que Saúl va a vivir las consecuencias de haber abandonado al Señor. Ya no había tiempo para buscar. Es muy importante que aprendamos ese pasaje, ¿no? Que dice, buscad al Señor entre tanto que haya esperanza, que haya vida. Mientras que haya vida, hay esperanza, ¿no? Buscad al Señor entre tanto que pueda ser hallado. Lo que nos hace entender esto es que hay momentos en que no pueda ser hallado. Porque se ha, creo que se ha enseñado mal esto y se ha puesto al Señor como alguien que está obligado a responder. Y si no, entonces, qué malo es Dios. Pero ¿por qué no le respondió? Pero es que él se estaba arrepintiendo. Pero es que, y siempre como que tratamos de justificar el comportamiento irresponsable, em, arrogante, eh, tonto que tienen los humanos. Y decimos, pero es que el Señor tenía que hacer esto o aquello, ¿no? ¿Y dónde está el Señor cuando pasa esto y lo otro? Y empezamos a juzgar al Señor cuando deberíamos juzgarnos a nosotros mismos y advertir que son nuestros errores los que nos hacen llegar a unos momentos de calamidad y dificultad que ya no hay vuelta atrás. Así que Saúl estaba solo. Saúl siempre hizo toda a su manera. Ok, el Señor le dice, pues hazle a tu manera. Ah, lo que pasa es que Saúl siempre estuvo acompañado de hombres eh, que pelearon sus guerras. David, de hecho, era ese valiente que liberó en muchas ocasiones a Israel de los filisteos, aun cuando Saúl era rey y mientras que Saúl perseguía a David. Entonces, aunque Saúl perseguía a David, eh, David siempre fue el que realmente manifestó interés por la nación, valentía y pues hacerlo de parte del Señor. Así que si vemos que de repente David va a ir en contra del mismo Israel o pareciera esto, hay que preguntarnos más allá de David va a pelear en contra de su pueblo es qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor está demostrando acá? ¿O qué es lo que quizás sabía David que Saúl no sabía y que nosotros hasta el momento desconocemos? Y es que para este instante Saúl, aunque rodeado de muchos hombres seguramente y de profetas, estaba completamente solo. Así que él recurre a la puerta trasera. Él recurre a un atajo. Y él dice, pues yo sé que yo expulsé a todas las brujas, a los hechiceros, a los adivinos, pero me urge una adivina. Em, como fuera necesitaba una respuesta, ¿no? Me puede recordar quizás a, a Jerobal, ¿no? Y perdón, a Balaam y a Balak. Cuando Balak le insiste a Balaam que maldiga al pueblo. Maldíceme ahora este pueblo. Y él necesitaba o sea, buscaba contratar a Balaam como un adivino para que botase una maldición, un hechizo en contra del pueblo. Este tipo de conductas eran muy, pero muy comunes. Incluso creo que aún hoy. No puedo decir que hoy sean comunes, pero sí siguen pasando. Pero más bien es algo reciente, como el desapego a esto. Pero el depositar nuestra confianza en algo que no es el Señor, ese es el grave error. ¿Qué esperaría el Señor de Saúl? ¿Qué creemos? Saúl ve que se acerca al ejército, está paniqueado, completamente asustado, esperando lo peor. Busca al Señor, no responde. Perdónenme. Sí, por fin. Saúl busca al Señor mediante profetas, mediante el Urim y el Tumim, que es un objeto de suerte divino, que el Señor instruyó como un instrumento para conocer su voluntad.
en las manos de los sacerdotes. No había respuesta. Estaba solo. ¿Qué habríamos hecho nosotros? No sé qué habríamos hecho, pero ¿qué deberíamos haber hecho? Humillarnos y esperar lo que tenga que pasar. Saúl debió haber dicho como David, pues si merezco la muerte, pues que muera. Si merecemos que el pueblo perezca, pues ya hice todo lo posible, que sería mucho decir, porque Saúl no hizo todo lo posible. Solamente en el momento de que había la crisis, pues ya buscaba al Señor, ahora sí. Pero sí de pronto intentaría mediar, no sé, él podría, es que hay muchas cosas, ¿no? Uno dice, pero, uy, pero listo, uno pone su vida, pero ¿y el pueblo? Pues entonces él es un líder. ¿Qué podría haber hecho? Y vaya y ponga realmente su vida. Vaya y hable con los filisteos. Diga, pues mi vida por la de este pueblo. No sé, mil cosas. La verdad es que Saúl era un cobarde. Y él temía más por su vida que por el pueblo. Él solamente era un perrito escondiéndose de miedo, ¿no? Con la colita metida. Y ya. No, no, no. Como que había perdido todo sentido de lo que debía ser. No había servido, no servía en ese momento como líder. Un líder, esto es arte de la guerra, ¿no? Como el libro. ¿Qué pasa cuando un líder no transmite seguridad a sus guerreros? La pelea está perdida prácticamente. Cuando un líder no transmite seguridad, sino se atortola y se llena de miedo, aunque tengan las mejores armas y todo, el otro puede vencer con mucha facilidad, con un poco más de estrategia y valentía. Saúl solamente era un hombre acobardado, viviendo su lucha interna y tomando malas decisiones tras malas decisiones, tras mala decisión, tras mala decisión. Así que él dice, pues si Dios no me busca, como dicen por ahí, si la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. No, creo que es al revés. Lo buscas por ahí de aquí con la duda. No sé, ahí me perdonarán los árabes, pero no recuerdo. El caso es que si no se puede por un método, se podrá por el otro, ¿no? Bien, entonces dice que va donde una mujer con espíritu de adivinación. ¿Qué es el espíritu de adivinación? Creo que no es un pasaje único, ¿no? Podemos recordar otro y es a Pablo cuando está, los apóstoles están, lo hemos leído recientemente en el libro de los Hechos, que llegan a diferentes ciudades griegas y romanas y allí se encuentran en varios casos con gente así similar, ¿no? Que acudía a la adivinación como un método de dos razones para la adivinación. Uno, de comercio, ¿no? Como un tema de culto pagado, de... Bueno, y es que era así, a los adivinos no simplemente te adivinaban, tú les pagabas su, su, ¿cómo se llama? Su servicio, pues normal, ¿no? O sea, es normal, sino que digo que era una forma de trabajo, una forma de trabajo donde te por unas monedas o por lo que fuera, no sé, te daban un mensaje. Eso es el primer punto, es una forma de trabajo y de vida. Y el segundo asunto de la adivinación es que también era una forma de culto común entre los paganos. Es decir, el mundo tenía estos brujos, estos adivinos, que servían como, digamos, así como voz de los dioses al pueblo, con sus engaños muchos, otros, no sé, quizás como dice acá, con un espíritu de adivinación que les hacía conocer cosas pues que no debían saber. Así que, de acuerdo a este pasaje y al otro, podemos sí concluir que sí hay tal espíritu de adivinación. ¿Qué sería entonces el espíritu de adivinación? Es personas con una sensibilidad particular para conocer algo, un mensaje, que no me va a meter a, a profundizar porque no lo conozco. No conozco nada de este mundo de la adivinación. Nunca he consultado a nadie de eso. Ni conozco a nadie que tenga algo como eso. Pero es difícil
cuando el mundo de la televisión está lleno de un estereotipo de lo que puede ser un adivino, ¿no? Es un tipo allá con encantamientos y con una mística y que te hace saber algo, pero que siempre es completamente dudable y no sabes si creerle o no, porque puede ser solamente una farsa, ¿no? Otros muy poderosos. Entonces, la referencia que tenemos de adivinación es un mundo mágico de la televisión. La historia y los pueblos nos ponemos algo más cercano de lo que es actualmente la adivinación. Y es gente que sí, con encantamientos, pócimas, ritos, ¿cómo se le llama esto? Procedimientos, pretenden acceder a un conocimiento o a un poder mayor para hacer cosas que en el medio natural no se pueden. Así es como se supone que operan. Am, y muchos lo hacen pues mediante muchos medios que llegan a un estado mental en el que se supone puedes conocer un conocimiento. Por ejemplo, aquí en nuestro país se consume el yagé. Conocí a una persona, una, una colega de trabajo hace ratico, que me comentó que ella inició como un tratamiento personal mediante el yagé. ¿Qué era? ¿De qué se trataba? Se trataba de que ella fue donde un chamán, que es el término que se le da aquí en Colombia para digamos, brujos ancestrales de nuestro pueblo. Que mediante unas plantas, unos bebedizos naturales, pues llevan la mente a un trance particular. Ella me decía que es algo que que se trata de hacer de una manera muy segura y no es am, como, ¿cómo decirlo? No es algo como a la loca, sí, sino ya es algo no es una práctica muy antigua y muy común. Y el caso es que ella la metieron en una habitación, la preparan, tenía que estar en un ayuno porque puede vomitarlo todo. Y se bebía un té, creo que era algo así, que ya tenía esta mezcla, que es unas hierbas, que es el yagé. Y esto pone a la persona en un estado, digamos, de trance. ¿Sí? Es como una droga. Em, y en ese trance empieza a vivir una experiencia particular. Yo tampoco conozco la experiencia de estar drogado, no lo sé. Pero sí sé, eso sí es quizás muy común aquí en cualquier lugar, conocer a una persona drogada y esa persona está fuera de sí. Está, independientemente de cuál tipo de droga sea, tiene unas experiencias que dentro de sí son reales. O sea, las está viviendo y las siente reales, ¿no? Eh, creo, y ahí sí me perdonarán la ignorancia, pero creo que el yagé es un poco más controlado. Es decir, no es como, pues la persona está ya drogada, volando. No, sino que el yagé te lleva a un estado mental quizás más consciente, pero allá, como en un sueño, mejor dicho. El caso es que ella me decía que le funcionó mucho para liberarse de traumas y de cosas y que se sentía bendecida por eso. Es muy curioso cómo funciona todo esto y me decía que muchos extranjeros van a eso y muchas personas pasan, o sea, eso es muy común en las selvas amazónicas y en los lugares donde hay chamanes. También otra cliente hace ratico me decía que no, que los fines de semana se iba a tomar yagé. Entonces, fuera de ese contexto tabú o, o prohibitivo con el que hemos sido criados, para muchos en Colombia puede ser normal. Sin embargo, no quiere decir que sea aprobado por el Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor desaprueba acerca de estas prácticas? ¿Qué es lo que se desaprueba puntualmente de estas prácticas? Es lo que acabamos de leer en Isaías. Vamos a leerlo nuevamente y con eso vamos a determinar rápidamente si nosotros debemos utilizar algún método particular para tratar de, digamos, tener un trance, una... Ah, si no recuerdo, esa chica me decía que como que se desdoblaba. O
sea, podía verse ahí acostada y viajaba. Creo que pasaba eso también. Y es una chica culta. O sea, no era, digamos, alguien que tiene una cultura simbólica muy poderosa, ¿no? Una persona estrato 8 bogotana, estudiada, con máster, con una investigadora, una chica muy, con un perfil profesional muy interesante. Y que tuviera esas prácticas me parecía muy curioso. Lo que me hace pensar que no eran falsas. Sí, las había vivido. Pero por eso les digo, el problema no es que pasen o no estas cosas. Porque claro que está el escepticismo. Pero hasta que uno no está en eso, pues no probará si es verdad, ¿no? Ah, pero más allá es entender qué es lo que el Señor dice acerca de esto. Y se lo repito en el capítulo 8 de Isaías. Capítulo 8 de Isaías, versículo 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La verdad, mis hermanos, es que independientemente del tipo de método, de tradición, de forma mística, de brujería, de adivinación, o simplemente en un asunto de, ¿cómo se le llama esto? Que uno cuelga cosas en la casa. De agüeros. Son formas que la humanidad ha buscado y sigue buscando día a día como una forma de señal. Para tener una luz en el camino. Decir, yo necesito ir a la segura, ¿no? Ir a la fija. Por eso voy a comprar este carro y voy a liberarlo y a bendecirlo y voy a, Señor, cúbrelo con tu sangre. Y esa persona se siente segura de que ahora el carro está protegido. Acaba de ser un proceso. Y eso es común, eso lo sé que acontece, por ejemplo, en el mundo cristiano. Y es bendecir objetos para uso personal, liberarlos de demonios y decir ciertas palabras sobre las cosas. Dándole a la persona una seguridad que siente que fue lograda gracias a eso que hizo. En ese orden de ideas eso se llama un ritual, ¿cierto? Es algo que tú crees. Es decir, depositas tu fe en algo que no es bíblico, sino tradicional, de una religión que se supone que es bíblica. Esto también lo conozco en el cristianismo, en el judaísmo. He visto personas que ponen mesusadas en su casa esperando que la casa sea bendecida. Entonces, depositan su confianza en ciertos objetos dentro de la casa, algunos objetos artísticos, culturales muy bonitos, pero sienten que al tener eso allí, la casa adquiere una consagración especial. Por lo tanto, es más segura que una que no lo tiene. Y otra vez caen en un asunto de agüero y de superstición no bíblica. Una cosa es que el Señor te dé una instrucción de algo que debes hacer o no. Pero otra cosa es que pienses que por hacerlo, entonces aquel objeto, aquella casa, entonces ahora es pues intocable. Porque ya te das cuenta que cuando llega el terremoto también te destruyó tu casa. Y cuando pasó una u otra casa, pues ¿de qué sirvió las oraciones? Pero es que los humanos siempre necesitamos eso, ¿no? Esa seguridad de que todo está perfecto, en orden, tan. Pero no porque estamos haciendo las cosas perfectamente y correctamente, sino porque hemos emitido un hechizo, una protección, un seguro, un amarre, etcétera. Cosas que te hacen sentir que todo está bien. Como cuando te dicen, una vez salvo, siempre salvo. Haces tu oración de fe, ahora dale tranquilo que ya estás protegido. Lo que me hace pensar todo esto es que hay mucho engaño, muchísimo engaño, disfrazado de espíritu, disfrazado de verdad, disfrazado de Torah, disfrazado de religión. Bien dice la escritura, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así que nuestra actitud
ante las situaciones. No estoy diciendo que no oremos, ¿no? Pues, obviamente no estoy diciendo eso, ni que ante las situaciones y las cosas demos gracias al Señor. Lo que estoy diciendo es que no pensemos que, por ejemplo, que porque en mi mesa hay 2 velas de Shabbat, entonces es más sagrada que si no las tuviera, porque no es bíblico. O que si yo no hice una oración sobre particular, sobre mis hijos, sobre el pan, sobre una u otra cosa, entonces pasa a ser inmundo o menos limpio que uno que sí tiene estas oraciones. Porque otra vez les digo, pasamos a un punto que raya ya con los agüeros. Y de pronto no sea fácil digerir esto o nadie o no se quiera digerir, pero es mejor ser honestos y analizar el origen de nuestras conductas. Muchas simplemente heredadas como una tradición que por medio de la cual observamos las otras y las demás son canceladas para nosotros y quizás las nuestras son canceladas para otros, pero, pero la verdad se siente libertad cuando miras tus prácticas y te sueltas un poco de tanta cosa que realmente no te garantiza nada. Lo que realmente nos garantiza algo es lo que dice Isaías. Consultarán a los adivinos, mi pueblo, antes que al Señor. Consultarán a los muertos por los vivos. Y no consultará su pueblo a su Dios. A la ley y al testimonio. ¿Qué se debe consultar? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos consultar siempre, mis hermanos? Siempre, ante todo asunto. A la ley y al testimonio. Porque eso es consultar a nuestro Dios. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Deja de estar buscando profetas. No porque no haya profeta. Claro que puedes encontrar a alguien que te hable la voluntad del Señor. Sino porque a veces pensamos que un profeta tiene una mayor palabra que la que tenemos acá. Este libro llamado Biblia, como dice la escritura, es la profecía más segura. Y muchos son engañados porque buscando un líder espiritual, entiendo la ingenuidad y pues que todos necesitamos ir aprendiendo nuestra ignorancia y muchas cosas de las que todos hemos pasado. Pero sí es un gran mensaje muy importante decirte que la verdad, el conocimiento de Dios, su dirección está a la mano, realmente siempre ha estado más cerca de lo que piensas. Tienes que tener cuidado quiénes son tus líderes, porque a veces solamente estamos siguiendo instrucciones humanas pretendiendo que allí está la voluntad divina. Otra vez, no estoy diciendo que no consultemos a hermanos, a líderes que con su testimonio y sabiduría demuestran que tienen un testimonio, algo bueno que decirnos. Lo que estoy diciendo es que no no nos releguemos a que solamente ese es el único camino, porque la gente pone su vida en las manos de otros y no debe ser así. Nuestras vidas tienen que estar en las manos del Señor y solo de Él. Así que Saúl puso sus manos en las manos de una divina y de Samuel muerto, porque Saúl no fue y consultó al Señor, o sea, en este punto, sino levántame a Samuel, yo necesito preguntarle a él. Entonces, ¿consultarán a los vivos, a los muertos por los vivos y no al Señor? Pues, lastimosamente, ¿qué debió haber hecho Saúl? De pronto el Señor no le habló por sueño, pero sí estaba la Torah. Él debió haber agarrado ese rollo y venga, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Porque lo bonito de ese verbo dijo, lo que podemos aprender es que lo que dijo el Señor es un verbo presente. Es decir, no lo dijo, lo dice. Y no lo dice, lo dirá. Es decir, si Saúl hubiese leído esta Torah, esta ley, que el Señor ordenó que tuviese una copia, de más que lo hubiese salvado y hubiese hecho grandes cosas. Pero no era posible porque como muchos buscan el camino fácil, qué agüero, qué verajá, qué hechizo, qué pócima, qué maestro, qué quién, alguien más, ¿no? Como los pollitos pidiendo, mastíquemelo todo. Yo no quiero ir a buscar nada, mastíquemelo y embútamelo que yo me lo paso. Eso es como lo que hace la gente que muchos, ¿no? No todos, obviamente, pero sí muchos se conforman con esto. Pero el Señor, diríamos ahí, en ese ejemplo de los pollitos, tú también tienes alas. O sea, tú también puedes lanzarte y volar y buscar al Señor.
Pero a veces queremos es el camino fácil de quedarnos sentados esperando que un milagro acontezca para creer o no en el Señor. Y si acontece el milagro, maravilloso. Y si no, Dios está muerto. Entonces nos hemos hecho simples y vanos y esta es una demostración de ese comportamiento humano. Versículo 8. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh, diciendo, vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. Este se atreve a jurar en nombre del Señor en salvar a una persona que de acuerdo a la Torá está condenada a muerte. O sea, él dice, él está escondido, ella no sabe que él es el rey Saúl. Y él dice, ella pues quería mantenerse así por su vida, temía más ella su vida que el propio Saúl. Y, y él le dice, yo te juro que no te va a pasar nada. Y juró en el nombre del Señor. Es como meter al Señor en algo que él dice, pero si yo te ordené lo contrario. Y es que el adivino no lo tengas en tu tierra. Am, Justamente por esas cosas es que Saúl todo le iba mal. Porque él era tramposo. Eh, 9. La mujer dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho. Mm, perdón. El 10. Entonces Saúl le juró por Yahweh diciendo, vive Yahweh que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y aquí viene uno de los pasajes más extraños de la escritura porque es único. Ningún otro texto de toda la Biblia tiene una narrativa de este tipo donde se narre una experiencia de adivinación. Aquí se está narrando lo que ella vio. Eso no pasa en toda la Biblia. O sea, no se narra algo como eso. Y ella vio cómo se levantaban, digamos, esos muertos, esas almas o esos espíritus, entre los cuales ella reconoce que ahí venía Samuel y que por lo tanto sabe, yo sé que tú eres Saúl, me has engañado. ¿Qué decir acerca de esto? Bueno, es un pasaje muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué es lo difícil de este pasaje? Pues que la escritura dice que cuando morimos, dormimos. Es decir, que nuestra existencia misma se pausa un instante. Y es un momento para hablar un poquito acerca de la muerte. Yo les digo, no voy a acabar el libro y vea, no he avanzado ni siquiera un capitulito. Y llevo 50 minutos. Ya me di cuenta que apenas termina este capítulo 28. Ya le tocó al compadre terminar el libro. La muerte, ¿no? La muerte es uno de los mayores temores de la humanidad. Es una incertidumbre gigantesca. Y hay muchos estudios actualmente científicos buscando entender qué pasa después de la muerte, qué pasa, qué somos nosotros como existencia. La escritura, ¿qué nos dice? Porque la mayor creencia acerca de lo que pasa después de la muerte es religiosa. Es decir, son aportes que ha hecho culturalmente las diferentes religiones. ¿Qué pasa con la muerte? Pues tú de dónde eres, cuéntame tú de dónde eres y ya puedo saber más o menos en qué crees, ¿no? Si eres cristiano, quizás pienses en el cielo y en el infierno, quizás. Si eres judío, quizás pienses en que está durmiendo. En cristiano también puede que pienses en la resurrección. Eh, si eres budista, creo que no estoy seguro si el budismo también cree en la reencarnación, pero sí que pasas a ser parte de la existencia. El hinduismo cree en la reencarnación. Y bueno,
muchas formas de creencia. Que entre ellas, pues, ¿cuál es la verdadera? Pues ninguno ha vuelto de la muerte. Es decir, como un testimonio actual que podamos decir, experimenté esto, ¿no? Claro, gente que pasa el tema de un coma y cuestiones como estas, o gente que se levanta, pero no como tal una resurrección real, 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 tipo Yeshua levantado, o la resurrección de Lázaro, o muchas de este estilo, no es algo reciente, más bien de mucho tiempo atrás. ¿Qué experimentaría un Lázaro? No tengo ni idea. Pero, de acuerdo a la escritura, entonces, ¿qué pasa con la muerte? Para entender la muerte hay que entender qué somos nosotros. De acuerdo a la escritura, el Señor dice que hizo al hombre de la tierra, ¿cierto? Agarró tierra, lo, lo formó, es decir, lo elaboró, lo trabajó y sopló en él aliento de vida y fue un alma viviente, ¿no? Fue un ser vivo. Pero esta vida entonces se da con dos componentes, materia del universo y espíritu divino. Dos cosas que tienen que estar para que exista algo llamado el hombre. Cosa que no pasa con los animales. No dice el Señor que sopló y fue un animal. No. Del hombre dice que sopló sobre la tierra y fue un, ¿cómo es que es? Un espíritu viviente. Pero a mí lo leo que se me olvidó el término exacto. Eso es en el capítulo 2. Y dice, el versículo 7, entonces Yahweh, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida y fue un ser viviente. O sea que nuestra existencia como seres vivientes se da por dos cosas. Otra vez, un cuerpo que está en este universo con la materia de este universo. Es decir, está en este plano. Porque actualmente se habla de multiversos y de mundos paralelos que en teoría tienen mucho sentido. Para mí lo tiene. Pero en este universo, en este que conocemos, en este presente que estamos viviendo aquí, viendo el que estamos viendo, para lo que somos tú y yo, nuestro cuerpo, que es parte de este universo, y el Espíritu del Señor como aliento de vida, puesto en nuestra boca, en nuestro cuerpo, respirando, moviéndose como oxígeno, eso es ser un humano, un ser viviente. Por lo tanto, si falta uno de los dos, pues ya no es un ser viviente. O no es este tipo de ser viviente, más bien. Ya no lo es. O sea, dejamos de ser humanos. Dejamos de ser lo que somos. Si no tenemos cuerpo, ¿qué somos? Pues sería el aliento divino sin dónde llenar. Y si ese cuerpo no tiene aliento divino, pues es un pedazo de materia del universo. No es nada más. O sea que es necesario que estén estos dos. Y en el sentido biológico más sencillo también se evidencia en la escritura, ¿no? Dice que en la sangre está la vida. Y en efecto, si un cuerpo no tiene sangre, no tiene espíritu, porque la sangre mueve el oxígeno en todo el cuerpo. Un cuerpo sin oxígeno está muerto. Y el oxígeno es la mayor relación de toda la escritura al espíritu. Es la vida, es el soplo, es la existencia. ¿Qué es lo que le permite a este planeta tener vida? Ni siquiera es el agua. Es una capa, o la vida que conocemos, ¿no? La vida que conocemos. Es el oxígeno mismo. Es el oxígeno mismo. Que está presente incluso en el agua, ¿no? Eh, Así que el oxígeno es ese factor que de pronto nos puede ayudar a entender la, el hálito de vida. Entonces, cuando una persona muere, ¿qué pasa? Pues el aliento de vida, es decir, el espíritu es tomado y el cuerpo empieza también a pudrirse. Es decir, ambas cosas son quitadas. Pero ¿y qué pasó con aquella persona? Pues tiene que volver a ser conectado. Por eso es necesaria la resurrección. Es decir, no solamente cuando resucitas es una nueva persona del todo, no, es la misma persona, pero revivificada, restaurada, y ¿cómo es que dice la escritura?
incorruptible, una naturaleza nueva, pero es la misma persona. ¿Y cómo fue posible? Sí, porque su espíritu original vuelve a ese cuerpo que es tierra nuevamente y es como volver al Edén cuando es formado Adán, pero esa persona tiene conciencia de lo que es o de quién es. Que es un gran misterio todo eso, lo estoy ahí parafraseando porque tampoco voy a dejar ahí como en el aire las cosas. Pero desde ese punto de vista, entonces, ¿qué pasa con Samuel? Por eso les digo que es un pasaje muy difícil. Porque Samuel se aparece a ella sin necesidad de un cuerpo. Es muy curioso. Entonces, ¿qué fue lo que vio ella? Pues es muy difícil saberlo. Dos opciones. O realmente era el espíritu de Samuel, es decir, que nuestro espíritu, que cuando morimos, nuestro espíritu queda allí congelado, encapsulado en algún lugar de la existencia misma y simplemente es liberado en el momento de la resurrección. Lo que sí es fijo, claro y sin lugar a dudas es que ni nos vamos para el infierno ni para el cielo. Simplemente aguardamos, dormimos al día del juicio. Toda la escritura habla de que cuando una persona muere está durmiendo, se reúne con su pueblo. Es decir, llega a la espera, sea bueno o malo, sus obras hayan sido justas o injustas, de las peores o las mejores, simplemente aguarda el día de la resurrección para ser juzgado. En ese orden de ideas, pues no hay como tal nadie que haya ido ni a ningún cielo ni a ningún infierno. Y acerca de los pasajes que hablan del infierno y del cielo, pues ese es otro tema, y que también es muy complejo y profundo. Quizás me parece a mí un poco más fácil de entenderlo, pero en el caso que estamos hablando ahorita es de una persona que ha muerto. ¿Y qué pasó con él? Nada, pues se apaga. Es como que coges el televisor y lo desconectaste. Ni le entró corriente y pues el aparato queda inservible mientras eso. ¿Y qué pasa? ¿Sirve? No sirve para nada. Sirve para hacer estorbo y bulto. Pero si lo conectas, vuelve a ser un televisor. Es decir, mientras esos dos factores estén juntos, a existencia. Lo contrario, pues no hay nada. Es simplemente materia del universo. Polvo de estrellas, como dice Carl Sagan. Así que mientras eso sea así, pues, ¿qué podría estar viendo esta mujer? Si es el espíritu de Saúl, pues ahí es donde les digo, no sabría, no sabría entonces dónde estaba este espíritu. Pero también hay otra opción, y es que sea una visión, que es válido también. Es decir, todas las visiones que tuvo Daniel y los profetas, si bien no eran cuestiones reales de tipo, pues, les voy a poner un ejemplo. Y vi una visión que había una estatua que tenía su cabeza en oro y sus hombros en bronce y empieza a describir una visión. No quiere decir que exista una estatua. Sin embargo, la visión es real y el contenido es genuino y es digno de ser interpretado y manifiesto. Por ejemplo, Juan estuvo en la isla de Patmos y tuvo muchas visiones también y dice, y vi una mujer que llevaba bajo sus pies la luna. Y esta era perseguida por un gran dragón que botaba aguas de su boca y cosas así. ¿Y dónde está ese dragón y esa mujer? Pues no necesariamente tiene que haber una mujer andando, flotando con la luna bajo sus pies. La Iglesia Católica dice que es la Virgen. Y empieza todo el mundo a querer darle una connotación y esperar cuando se manifieste una bestia del fondo del mar. Pero era una visión. Ahora, ¿es irreal? Pues lo que se presenta son formas alegóricas, pero que sí transmiten un mensaje que es verdadero. En ese orden de ideas, ¿pudo ser Samuel una visión? Pudo serlo. Es decir, ¿necesitaba ver a Samuel? Pues sí, se lo presento. A ver si cree. ¿Pero qué traía este Samuel? Pues un mensaje. O sea que puede haber en medio de una visión que no es algo real, un mensaje sí es bíblico. De hecho, la Biblia está llena de eso. De una parábola a la que se le llama visión. Pero también está llena, en una menor cantidad, de hechos que sí son hechos, que no son visiones. Es decir, por ejemplo, cuando el Señor abre el mar en dos, no fue una visión, fue un hecho. Por ejemplo, cuando Yeshua caminó sobre las aguas, no fue una visión, fue un hecho. Cuando resucitó, no fue una visión, fue un hecho. Cuando subió a los cielos, no fue una visión, fue un hecho, etcétera.
Así que es ahí el punto de aprender a leer las escrituras y de interpretarlas. En mi humilde modo de pensar y sin creer que sea la última palabra porque no lo puedo garantizar y lo desconozco, yo creería que lo que tuvo esta adivina es justamente eso, una visión. Y era lo que estaba pidiendo el rey. Y se va a dar un mensaje que sí, también era lo que estaba pidiendo, así que funciona. Y digo visiones que ella no se lo inventó, tampoco. Ella no estaba inventando ni está buscando sacarle plata al rey Saúl. Ella realmente sí tuvo esta visión y ese es el punto del espíritu de adivinación. Es poder ver más allá, ¿no? De lo que el mundo puede ver. Dime. 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillado en su rostro a tierra hizo gran reverencia. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profeta ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Samuel entonces dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo. Uf, la respuesta es tenaz, ¿no? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Si el Señor no te quiere hablar, pues es tu enemigo. ¿Y yo ahí qué voy a hacer? Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste la voz de Yahweh ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Yahweh te ha hecho esto. Y Yahweh entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Yahweh entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Samuel le dice, pues aliste maletas porque nos fuimos de viaje. Plan todo incluido, con familia, con hijos. Plan familiar. Unas vacaciones para no volver. Le dijo que iba a morir. O sea, imagínese, ahí sí quedó más que asustado. Y no, esa escena debió ser así de pánico, ¿no? Del Saúl. Él dice, no, es que tú has desobedecido todo lo que yo te dije, tú lo tuviste en poco. Como tuviste en poco el Señor, pues Él también se ha olvidado de ti. Como el pueblo también ha dado la espalda, pues los filisteos vienen contra ustedes y no van a poder hacer nada. Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Cayó en tierra, cuán grande era. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Suena raro. ¿Cayó completo? Ok, se desmayó. Tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida. He oído las palabras que me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y les obedeció. Se levantó pues del suelo, se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y amasó y coció para ella panes sin levadura. Lo trajo delante de Saúl y sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Entonces esta mujer lo alimenta y le dice, pues quiero que te vayas. Ya se va, ¿no? Ya se va. Le hacía así a Saúl. Dice, nunca un rey fue tan bienvenido. Si quiere le preparo un corderito, pero ya se va. Le decía ella. Sí, ya se va. ¿Sabe para dónde? Y él le dice, si me sigue preguntando, yo me la llevo. Bueno, el caso es que Samuel le dice, me vas a acompañar, o sea, vas a morir. Eh, tú y tus hijos. Ahora es, pues, claro que eso genera muchas inquietudes. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos van a ser como él, también espíritus allí. Porque según la visión de ella decía, no, veo como dioses saliendo del suelo, subiendo de la tierra y entre ellos Saúl. ¿Será que si uno tuviese ese poder, no sé, de ver en la tierra, de la tierra estuviese como subiendo almas y algo así? Pues eso es lo que quizás se ilustra, ¿no? Como esas ilustraciones que podemos encontrar en, ahí sí, un gran número de, de multimedia, entre libros,
videos, películas, no sé, creencias. ¿Qué es eso? Un mundo tipo Constantine, ¿no? La película, donde puedes acceder y de repente es este mismo mundo, pero en su modo espiritual y es un inframundo completamente de muerte, pero como de apocalíptico y como de infierno y de todo eso. Son creencias. Pero este tipo de pasajes hacen justamente pensar eso. Por eso yo creo, en lo personal, insisto, que es una visión. eh, Porque no es sustentado con ningún otro verso de la escritura. Esa es la mayor razón. No hay otro pasaje en toda la Biblia que pueda sustentar esto. Lo que nos hace saber, pues, si no hay sustento, porque la Biblia se interpreta con ella misma, pues tampoco puede generarse de él una doctrina ni una verdad. No puede. Y aún más cuando sí hay otros textos que dicen otras cosas y sí se sustentan, como el hecho de dormir, como el hecho de, como dice David, y en el sepulcro, ¿quién te alabará? Pues Samuel era un hombre justo, o sea que él no alababa al Señor. Ah, es que no se puede porque está durmiendo. Ah, pero ella lo vio caminando. Entonces, ahí sí hay una contradicción. Y es, ¿qué será? Eh, Así que yo, por mi lado, me inclino a todo el grueso de la escritura que sí habla de una desconexión, como un pausa, queda en cámara lenta y se apagó la persona, quedó ahí estatuas, congelados, quedaron ahí y llega el momento del día del juicio y sigue todo, descongelados, ¿no? Lo que en mi forma de pensar personal, creo que si yo muriese hoy y mañana es el día del juicio, cuando yo abra mis ojos, la sensación de estuve durmiendo, es decir, de estuve muerto y veo al Señor ahora, será la misma que tuvo un Adán, una Eva, un Caín, un Abel. Si ellos murieron a la manera de todos y hace como 6.000 años y despiertan delante del Señor y abren sus ojos, creo yo que la sensación de ellos va a ser la misma mía. No, no va a ser como que, uy, fue tan rápido y ellos, uy, llevo mucho rato durmiendo. Creo que va a ser exactamente lo mismo. Para todo hombre está establecido eso, una vida y después el juicio. Así que es el factor de Einstein, ¿no? El tiempo es relativo. Así que yo creo que simplemente es más sencillo de lo que se cree. Lo que sí sé a partir de todo este texto y para concluir es que está prohibido, familia, está prohibido. Y no por un mero tabú de que, ¿qué va a pasar con la tabla Ouija y que se me va a meter un espíritu y cosas de esas? Que también desconozco y preferiría no hacerlo ni siquiera por curiosidad, sino simplemente porque el Señor lo ha dicho. Es un asunto de fe. Porque sí, sí se sustenta que sea más como una visión, porque no es como que después de la muerte ya el futuro, como que tú mañana vas a morir. Aquí no. Como que, ay, que el Eterno me muestra que acá en la Biblia, ya que me morí, me está mostrando lo que te va a suceder. Sí, Entonces no tiene manera de sustentar cómo ve el futuro. sí, sí, sí. Es muy raro ese pasaje, definitivamente. ¿Y quién sería este Samuel? Pero igual, no, tampoco voy a pretender, no, es que es la única forma de verlo, ¿no? Es que yo no soy. A ver, no he ido a esos lugares. Así que soy un ignorante de eso. Pero sí tengo esto, la Biblia. Que otra vez dice el Señor, consultarán a los muertos, a los vivos, consultarán a las tradiciones. ¿A qué va a consultar yo? A la Biblia. A la Biblia me da un camino para entender las cosas y de acuerdo a ese camino yo digo, pues tengo seguridad y tranquilidad al pensar así. Porque hay gente cazadora de fantasmas y está todo el tiempo esperando y como que se movió algo y vio una sombra y tal. Que no pretendo señalar o juzgar como que sea verdadero o no, pero también pasa que uno está predispuesto a que sí tiene que haber algo más. Y eso pues ya nos hace creer que sí hay algo más. Eh, Así que el Señor no se pone en una situación de crea un milagro o algo poderoso así repentino, no. Dice crea a esto, a la Torah, a la ley. Porque ella es concisa, sencilla, muy humana en ese sentido. Es decir, no es como, uy, palabras que nadie puede entender porque son divinas. No, son leyes humanas. De Claro, y tipo, no realmente, matarás, harás esto, harás aquello y te irá bien en la vida. Y cuando seas generoso y cuando perdones a tu hermano y cuando lo ames y cuando... Eso es lo que te dice la Biblia.
¿no? Cómo gobernar, cómo tener una familia, cómo tener una esposa, unos hijos, cómo conducirnos en el trabajo, cómo ser exitosos, todo está acá. Así que es muy aterrizado y no es un conocimiento de, como dice la misma escritora, pues que para conocer al Señor no te he dicho que vayas al cielo, ni que vayas a lo profundo de la tierra, ni que atravieses los mares, porque la palabra del Señor está allí, en tu corazón y en tu boca para que la creas y la confieses. Así que mis hermanos, si nos sentimos que no hay respuesta del Señor, paciencia. Tranquilitos, no nos desesperemos porque ese sí es un error. Eh, ¿Qué debes hacer? Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Por qué esperas que el Señor te hable algo que Él ya habló? Ah, porque no me lo ha hablado a mí. Ok, entonces es que no has buscado, porque Él ya lo dijo. Eh, es decir, somos un pueblo perezoso que no queremos ir y buscar. Queremos que lleguen y nos cuenten. Pero si cambiáramos esos hábitos y fuésemos más, eh, buscásemos la sabiduría como buscamos el oro y la plata, ahí estaría el cambio. Creo que también es un asunto cultural. Colombia es de los países que menos lee. Si no estoy mal, el promedio de lectura de Colombia como país es de 1,5 libros al año. Es decir, en el promedio en Colombia se lee una persona un libro y medio anualmente. La mayoría que yo conozco no lee realmente, ni uno. Pero versus Canadá, que se lee como 5 o 7 libros al año. Europeos que leen 10, 11 libros, es lo normal. Y por no mencionar a Israel, que leen mucho, mucho. No recuerdo la cifra, puede ser como de más de 10 libros anualmente cada persona, en promedio. O no sé si estoy exagerando, pero sí era mucha la diferencia entre Colombia y estos países. Lo que sí nos pone en una situación de entender por qué hay tanta pues, ignorancia, tanta falta de muchas cosas. El conocimiento es poder, ¿no? En la sabiduría está todo lo grande de la vida. Así que no necesitamos consultar muertos, ni espíritus, ni fantasmas, ni a brujas, ni a ancestros, ni a ir al yajé, ni al yajá, ni a nada. ¿Qué tenemos que hacer? Haga lo correcto. Como dicen por ahí, hacer lo bueno, esa debe ser tu religión. Y sí, es bíblico. Eso es bíblico. La religión de uno debe ser hacer lo correcto. Lo que le falta a esa frase es cómo sabemos que es correcto. Que ese es el punto en el cual este libro, la palabra de Dios, te indica qué es lo correcto. Familia, que tengan todos una linda noche. Shabbat Shalom. Que el Señor los bendiga. No olvidemos las palabras de Yeshua, quien nos dice: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Laila Tov, Shabbat Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Elohim